gobierno del presidente Juan Manuel Santos calificó de tranquilos y normales las elecciones regionales del pasado domingo en Colombia. Sin embargo, un informe publicado por el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, CERAC, registra una realidad distinta. Según el documento, los hechos de violencia registrados el pasado 25 de octubre aumentaron sustancialmente en comparación con jornadas electorales anteriores. Al cierre de las urnas en Colombia el pasado 25 de octubre, esto era lo que decía el presidente Juan Manuel Santos. La violencia se redujo en un 60% con respecto a las pasadas elecciones regionales del año 2011. Las elecciones transcurrieron con normalidad. Pese al parte entregado por el mandatario, la realidad habría sido otra. Los hechos de violencia en el país durante la jornada de comicios regionales fueron mayores a los registrados en las elecciones inmediatamente anteriores. Según un informe independiente realizado por el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, CERAC, en 2011 hubo reportes de una sola acción violenta. El pasado domingo se registraron 9. Durante el fin de semana de elecciones hubo 2 masacres y un homicidio múltiple. En total, 12 civiles murieron y otros 6 resultaron heridos. En 2011 no se registraron hechos similares. Hace 4 años no hubo reportes de acciones criminales relacionadas directamente con el proceso electoral. En las pasadas elecciones hubo 3 eventos violentos. El primero, un atentado contra el alcalde de un municipio del departamento del Caquetá, en el suroccidente del país, por parte de un grupo de desconocidos. Según el informe del CERAC, las otras 2 acciones fueron lideradas por el autodenominado Ejército de Liberación Nacional. El primero, una emboscada contra militares que prestaban seguridad en el departamento de Antioquia. El segundo, en el departamento del Chocó, donde 3 soldados quedaron heridos tras activar un campo minado instalado por el ELN. En municipios como Bolívar, Cauca y Meta hubo protestas violentas por parte de civiles. Manifestaban su descontento por los resultados electorales. En el hecho, 2 personas resultaron heridas. Además, se registraron reportes de otras acciones atribuidas al crimen organizado y a grupos de los que no se tiene registro. El ejército colombiano tuvo un enfrentamiento con las FARC en el departamento del Tolima. En el hecho no hubo reporte de víctimas y tampoco afectación directa a los comicios. 24 horas después del cierre de las votaciones, el ELN atacó una comisión del organismo electoral en el departamento de Boyacá. 11 militares y un policía murieron. NTN 24 con los protagonistas de la noticia. A esta hora saludamos en Bogotá, Colombia, a David Fernando Correal. Él es investigador del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, CERAC. Buenas tardes, señor Correal. Gracias por estar con nosotros para el informativo de NTN 24. Buenas tardes, Jason. Gracias por la invitación. Los hechos que se registraron fueron de violencia, pero de distintas causas. Unos fueron por causa del accionar de grupos terroristas, otros fueron violencia política, otros por el crimen organizado. Aún así, dentro de la investigación que ustedes hicieron, ¿estas elecciones fueron más violentas que otras en Colombia? Sí, Jason, fueron mucho más violentas. Nosotros tenemos registrados, digamos, en términos de víctimas, un aumento sustancial de los comicios que se realizaron en el 2011 al 2015, pasando de 49 víctimas a 119, si incluimos la emboscada que realizó el ELN el día lunes. Ahora, señor Correal, ¿cómo entender estas cifras de violencia que presentaron ustedes en su informe en medio, cuando son unas elecciones que se dan en medio de un proceso de paz con las FARC y a puertas del inicio de otro proceso de paz con el ELN? Karen, es importante resaltar de que la violencia que se registró política electoral durante el fin de semana de los comicios e inclusive en la época preelectoral de este año, comparada con el año 2011, nos muestra una ausencia total de la violencia ejercida por los grupos armados del conflicto. Eso quiere decir que la violencia política electoral que se presentó en este fin de semana es mucho más encaminada al crimen organizado y a grupos, digamos, que tratan de manejar las rentas ilegales de narcotráfico y la minería ilegal. Llama la atención, señor Correal, en su informe ustedes indican que hace 4 años, cuando hubo otras elecciones similares, no hubo hechos de violencia relacionados directamente con el proceso electoral, y esta vez sí. ¿Qué fue lo que se encontraron? En el año 2011 nosotros registramos únicamente en el fin de semana electoral, que fue el 30 de octubre del año 2011, un asesinato de un líder en el Chocó, pero este asesinato nunca se pudo adjudicar, digamos, a violencia de tipo electoral. Este año hubo 3 eventos e inclusive si contamos el del ELN hubo 4 eventos que son directamente relacionados a la violencia política electoral y mucho más si
contamos los eventos que se han registrado en esta semana en municipios como Mapiripán, Meta, en el que se ha decretado toque de queda, o inclusive en la Sierra Cauca. Este tipo de hechos generan algún tipo de sensación de inseguridad en las personas. Sin embargo, yo vuelvo a recargar de que la violencia, digamos, electoral asociada al conflicto armado ha prácticamente desaparecido. Sin embargo, la violencia política electoral en realidad se niega a desaparecer. Señor Correal, quiero hacer una salvedad aquí, y es que al día siguiente de las elecciones regionales, es decir, el lunes, se produce una emboscada por parte del grupo terrorista ELN en la que mueren 12 miembros de la fuerza pública. ¿Se contabiliza esto? Porque hay que tomar en cuenta que estas personas que fueron atacadas transportaban material electoral. ¿Se contabiliza esto como violencia electoral? Claramente, ellos, digamos, pretendían, o más bien, se asocia a la violencia política electoral debido a que las personas se estaban prestando, los miembros de la fuerza pública estaban prestando seguridad a miembros de la registraduría que llevaban algunos votos de la comunidad Uwa en zona rural de Huicán, Boyacá. Pues queremos agradecerle este contacto. Es David Fernando Correal, investigador del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos CERAC. Muy amable por habernos acompañado aquí en NTN 24.